La mayoría de los comentaristas señalan un estancamiento en la capacidad de la Unión Europea para ampliar sus fronteras. Parece que no existe la voluntad seria de admitir nuevos socios en un momento de crisis como la actual, que es múltiple y con muchos factores. Y además algunos de los propios candidatos potenciales se han enfriado en el entusiasmo. Se señala la gestión de Bruselas de la crisis de deuda de 2015 o el Brexit, por ejemplo. Yo quería preguntarles sobre Turquía, los Balcanes Occidentales y Siria. En Turquía las negociaciones han entrado en un punto muerto. Me gustaría conocer la opinión del comisario sobre la posibilidad de que se retomen en el futuro. Es cierto que Turquía no cumple con los criterios de Copenhague y que existen numerosos recelos políticos y hasta culturales, pero no se puede desestimar desde Bruselas la inclusión de Turquía so pena de que ésta adopte un curso autónomo irreversible. En la cuestión de los Balcanes occidentales, las negociaciones más avanzadas, Montenegro, Serbia y Macedonia del Norte, y Bosnia-Herzegovina y Kosovo como potenciales candidatos. El reto es inmerso, ¿no? Tenemos problemas internos que hacen falta, reformas económicas y sociales, así como su sistema administrativo y judicial para terminar con la corrupción. Y además tienen muchas frecuentes disputas, como usted ha señalado, ¿no? Como Macedonia del Norte con Grecia, etcétera, etcétera. Kosovo, por ejemplo, no está reconocido por muchos países, entre ellos España. Y Serbia, que aspira a entrar en la Unión Europea, no renuncia a su soberanía sobre el territorio de Kosovo y Metohija. Serbia mantiene buenas relaciones con Moscú, a las que no va a renunciar. ¿Cómo afectaría eso a nuestra relación con Rusia? Y, en último lugar, sobre Siria, en materia de vecindad. ¿Va a cambiar algo la política de la Unión Europea ante el triunfo del gobierno sirio contra el Daesh? Yo siempre he dicho que en política exterior tiene que haber mayorías cualificadas como sistema y, por ejemplo, si hay que conseguir 27 o 28 Estados miembros que digan que sí, lo que ocurre es que nunca somos actores activos, siempre caemos en el papel del que reacciona como mucho. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Necesitamos un periodo necesario para cubrir 300 decisiones antes de la adhesión y todas tienen que ser por unanimidad. Quizás 298 tienen que ser unánimes. Bueno, pues no sé. Yo creo que en todas las decisiones para ser miembro tiene que haber unanimidad de todos los estados ya miembros, porque es una cuestión fundamental. ¿Se abre o no se abre la puerta a más miembros de la familia, verdad? Y de hecho, sobre la apertura misma de negociaciones también. Pero hay un montón de elementos intermedios, donde se fijan criterios o referentes. Ahí sí que me parece que sería más sensato y es perfectamente posible introducir una mayoría, aunque sea cualificada, como mínimo. Mi equipo, mis colaboradores, dedicamos pues a lo mejor el 25 o por ciento o el 33% de nuestro tiempo en intentar convencer a un Estado miembro o a dos que aprueben una decisión que todos los demás enseguida apoyaron. Es también una cuestión de eficiencia la que está en juego. En cuanto a posibles conflictos bilaterales, no se está tratando de esas cosas. También hay una posición muy clara sobre Nord Stream de la Comisión. Bueno, nosotros se supone que defendemos el Estado de Derecho. Si se cumplen todas las normas, pues se podrá apoyar un proyecto partiendo del principio de que las decisiones europeas y nacionales se tienen que cumplir, claro. Señor Pícula, a ver, los Balcanes. Hemos visto las manifestaciones en Albania, en Serbia, en Montenegro. Son en realidad manifestaciones por distintas razones.
debido a la política interna de cada uno de esos países, debido a la insatisfacción de los protagonistas políticos en esa región y en esos países. Pero, como digo, las causas, las razones son distintas, así que no podemos meterlas a todas en el mismo saco. Y me gustaría subrayar lo siguiente. Algunos colegas me preguntaban, en fin, yo que quede claro que me alegro de poder empezar a preparar las negociaciones con Albania y con Macedonia del Norte. Sabemos que a algunos esto los pone muy nerviosos, pero de lo que se trata sería de empezar los preparativos para negociar pues el primer capítulo, y para ello pues necesitamos un voto por unanimidad sobre los criterios para entablar esas negociaciones, esa evaluación comparativa. Pero claro, pues si nuestros socios han cumplido, nosotros tenemos que cumplir. Por eso hablaba yo de la credibilidad, de la fiabilidad de la Unión Europea y de la palanca que tenemos en esa región, porque somos los únicos que pedimos algo de nuestros socios. El resto de los socios no hacen más que darles la razón, invertir, comerciar, etcétera, ¿no? De lo que se trata es de decir, vale, los esfuerzos no han sido vanos, ha habido una liberalización, entablamos negociaciones. Recuerden lo que les decía, o exportamos estabilidad o importamos conflictos. Ahora, Bosnia-Herzegovina, pues en la actualidad ya vemos cómo están las cosas en relación con los progresos. Estuve la semana pasada en Bosnia-Herzegovina. Esperamos poder presentar nuestra opinión a los Estados miembros para que próximamente se considere a Bosnia-Herzegovina país candidato, porque digamos que van un poco a la zaga, pero para conseguirlo pues tienen que formar gobierno. ¿Cómo lo van a conseguir? Nosotros no podemos ser ahí la comadrona de ese futuro gobierno. Se demuestra madurez democrática pudiendo formar gobiernos. La ayuda de preadhesión se ha ajustado en relación con Turquía. Ahí estamos en un impasse. Apoyamos desde luego a la sociedad civil democrática. Y luego, de lo que se trata en estas negociaciones y en estos preparativos es que los socios estén de acuerdo con nuestra política exterior. Si no están de acuerdo con la política exterior, si no se alinean con nuestra política exterior, pues no habrá ampliación que valga, no habrá adhesión que valga. Y en el Consejo de Ministros de Política Exterior hemos dicho que queremos una solución pacífica en relación con Turquía, hablando de la seguridad individual, hablando de la protección de la seguridad individual, hablando de la protección de los bienes y activos. Decimos que los inmigrantes, los refugiados,
contamos que van a volver a sus países de origen. Sabemos que muchos han perdido sus bienes que tendrían que recuperar. Hemos estado siempre a favor de una nueva conferencia de donantes en relación con Siria. Lo decimos porque el Líbano y Jordania y también Turquía han soportado pues, la parte mayor, hablando de los refugiados, y han de contar con nuestra ayuda, en particular Turquía. Y luego en el fondo de lo que estamos hablando es de nuestra credibilidad, de nuestra fiabilidad, de la prueba del algodón. Rusia, pues aquí tenemos un ejemplo de por qué no pasamos a la siguiente fase de las relaciones de la colaboración con Rusia, debido a que se opone uno de los Estados miembros de la Unión Europea. Queremos ofrecerle a Belarus el que sea menos dependiente. Que conste que no estamos hablando de una futura adhesión. Cuando hablamos de Belarus, de lo que hablamos es de que tiene todo el derecho del mundo Belarus a ser un país independiente, autónomo. Por eso tendríamos que ser lo suficientemente francos, abiertos de miras para intensificar la cooperación con Belarus. Y hablando en general de la ampliación en todos los Estados miembros, necesitamos campañas de sensibilización, de información, relaciones públicas para que los ciudadanos entiendan lo que hacemos. Porque resulta que hay muchos políticos que sí que saben lo que estamos haciendo, pero los ciudadanos de a pie no nos entienden. Y yo que conste que entiendo la crítica, en parte también expresada por el presidente, el señor Emmanuel Macron, en relación con cómo votar, unanimidad o mayoría cualificada. Que hay ciertos temas constitucionales e institucionales que tenemos que aclarar. Bueno, pues sabemos que algunos temas van para largo, nos llevarán muchos años, otros no tanto. Si decimos, bueno, aclaremos los temas institucionales y luego tratemos el tema de la ampliación, y no tratamos los dos temas, los dos asuntos en paralelo, pues entonces perderemos la inercia, el impulso que había cobrado este tema de la ampliación. Y además, en el fondo no estamos hablando tanto de una ampliación como de completar la unión. Señora Fajon, Kosovo, bueno, pues esperamos que los Estados miembros cumplan con su responsabilidad. Los kosovares tuvieron que cumplir con 94 requisitos, nada menos que 94 requisitos. Y entre esos requisitos estaba resolver los conflictos con países con los que tienen fronteras, con los países vecinos, que tampoco es moco de pavo. Tenemos que decir que los kosovares han velado para que no haya un número excesivo de ciudadanos de Kosovo que pidan el asilo aquí en la Unión Europea. Algo muy importante, mérito que tenemos además que reconocer. Y ahora, para concluir, las relaciones entre Belgrado y Pristina. Pues de lo que se trata es de que los negociadores sigan
negociando. Recuerdo la solución del conflicto sobre el nombre de Macedonia del Norte. Yo qué sé, un acuerdo de 30, 40 páginas. Creo que tiene 34. Bueno, pues independientemente del acuerdo al que se llegue entre Belgrado y Pristina, y me imagino que el acuerdo va a tener más páginas que el de entre Grecia y Macedonia del Norte, de lo que se trata es de que la comunidad internacional vea que se llega a un acuerdo que no vaya en detrimento de nadie y que contribuya a la estabilidad y a la paz de toda la región. Gracias.